un nuevo programa de Bienvenidos al Tren. Y si me permitís, sigo preocupado por nuestro expresidente Javier Milei. ¿Cómo habrá sobrevivido esta mañana a la caída temporaria de X, la ex Twitter? ¿Viste lo que pasó, no? Por suerte no fue durante mucho tiempo, pero fue dramático. Supongo que te enteraste. Esta mañana, por una falla en el servicio de la empresa Cloudflare, se detectó una caída masiva de Internet que afectó a millones de usuarios de X, ChatGPT y League of Legends, entre otras aplicaciones. Pobre Javier, apenas me enteré, en el primero que pensé fue en él. ¿Cómo habrá hecho para estar, aunque sea unos minutos, sin insultar periodistas ni retuitear elogios a sí mismo? Debe haber sido muy difícil. No quisiera estar en el collar imaginario de Conan. Por suerte, el presidente Trump no usa Twitter porque tiene su propia red social, así que Milei pudo seguir dándole likes a los posteos de Donald sin mayores inconvenientes. Un verdadero alivio. Ahora, si hablamos de alivio, en términos personales, tengo que decir que lo que me trajo mucha tranquilidad es la respuesta de algunos funcionarios y legisladores a la campaña del gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar a conocer la vasectomía. Resulta que en el marco de lo que fue la Semana de la Vasectomía, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires organizó actividades de visibilización y concientización sobre este método anticonceptivo permanente para varones. Básicamente, si tenés pene y no querés tener hijos, podés recurrir a este método y el Ministerio te explica de qué se trata. Es una forma de compartir responsabilidades en decisiones reproductivas que generalmente recaen en las mujeres. Un tema de salud pública, digamos, pero a algunas personas no les gustó la idea. Por ejemplo, a la vicejefa de gobierno porteño, Clara Mucio. Fíjate, no te vas a poner a leer todo ese posteo, pero básicamente no le gustó a Clara Mucio. Y para la vice de Jorge Macri, lo del gobierno bonaerense es una campaña estatal de esterilización masculina. Para la diputada Lilia Lemoine, directamente es una castración de machos. Demasiado. Para nada. Quiero aclarar que, de todos modos, no es obligatoria la vasectomía. Sigue siendo voluntaria, incluso en la provincia de Buenos Aires. No es que cuando cruzás la General Paz o pasás Dock Sud, el peaje, te aplican una vasectomía. Podés todavía seguir siendo fértil en la provincia de Buenos Aires. ¿Demasiado todo esto? Para nada, porque en lo que es una primicia exclusiva de Bienvenidos al Tren, tenemos la prueba más cabal de que efectivamente se trata de una campaña de castración oficial. Mirá, yo no lo voy a entrevistar de esta forma, a mí no me busquen. Es el Axel Manos de Tijera, el temible gobernador que anda cortando pitos por la provincia. Es increíble de lo que es capaz Axel con tal de que no sigan naciendo personas con ganas de votar a Espert, o a Santilli, o al que pongan. En fin, quiero decirte que por hoy vamos a dejar acá. No sea cosa que tomen literalmente lo que digo y salgan a denunciar que Kicillof anda haciéndose afilar los dedos por ahí. Mejor te invito a subirte a nuestro furgón de noticias para repasar los temas del día. Y como siempre decimos, pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Bienvenidos al tren. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juan? ¿Todo bien, vos? Bien, todo bien. ¿Conocés varones vasectomizados? La verdad es que no. O tal vez no te lo contaron. Me lo hayan dicho, claro. No. Por ahora nadie me ha contado, nadie me lo ha confesado. No. Bueno, esperamos si pinta, después seguramente, contame. es un procedimiento mucho más habitual en las nuevas generaciones de lo que nosotros pensamos. Así parece, y cuestionado por varones que no quieren tener hijos, por otro lado. Eso es increíble, lo mismo, los varones que hablan de fertilidad, de la baja en la tasa de natalidad, llamativamente son los que no tienen hijos. Los que deciden, por suerte, no están tan complicadas. Pero bueno, no es la idea es que sigamos sobreviviendo como especie, ¿no? Que si podemos reproducirnos. Y que porque no se mejoren las condiciones económicas en el futuro, ¿no? Desde ya, claro que sí, para que nuestra especie pueda vivir mejor. Exactamente. También. Entramos en los temas del día, las noticias del furgón. ¿Qué tenemos, Fabi? Vamos a repasar primero noticias judiciales. Lo primero, novedades en la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad. Estamos hablando de Andis. Recordemos que la causa investiga,
presuntas coimas, direccionamientos de contratos y un posible circuito de retornos dentro del organismo que maneja las temáticas y las prestaciones en discapacidad. Hoy fue citado a declarar a Comodoro Pi, el que era el empresario mano derecha de Diego Españuelo. Estamos hablando de Miguel Ángel Calvete, que se presentó esta mañana en Comodoro Pi. Bueno, finalmente no declaró, la verdad que decidió no responder preguntas. Iba a seguir detenido. No por esta causa. Por otra, ¿no? Por una causa del año 2019 que, escuchen, explotación de prostitución en departamentos que estaban a su propiedad. Así que una persona fantástica. Este señor que era la mano derecha de Diego Españuelo. Y que en algún momento oficiaba como de vocero de los supermercados chinos. También trabajó como vocero de los supermercados chinos. Y una persona dedicada a digamos, al sector privado, con muchos contactos. Por eso oficiaba como de... bueno, mediador entre la Agencia Nacional de Discapacidad y los 4 laboratorios que están en esta causa que se investiga de nuevo por presuntas coimas y direccionamientos justamente para beneficiar en las compras de los que eran los medicamentos y las denominadas prestaciones para las personas con discapacidad, tanto insumos de alto costo como de bajo costo. Bueno, y el punto me parece interesante y político del día es que renunció la hija de este señor de Calvete, Sofía Calvete, que tenía un cargo en el Ministerio de Economía, estaba a cargo de la Dirección de Análisis de Cadenas de Valor de la cartera económica. Tenía otra cosa aparte de un cargo. Tenía otra cosa, claro, porque se le encontró en un allanamiento que se hizo en su casa $700.000. Mira. Así que en el marco de la investigación, justamente dio marcha atrás, yo supongo por una cuestión política, pero también para no interceder en la investigación, porque además se le incautaron este monto, $700.000, y otros documentos que también forman parte de la causa, algunos dispositivos electrónicos. Así que bueno, por ahora tiene que ver con también lo que se le denuncia al padre. Así que queda todo en familia, podríamos decir, en relación a este caso. Y empieza a moverse la cosa, ¿no? La investigación de la causa. Hay que ver cómo reacciona a estas novedades el gobierno, cuál va a ser el mensaje y la lectura oficial. Ahora entra en una etapa más tensa porque va a haber nuevas citaciones. Mañana declara Diego Españuelo, va a haber pedidos de informes en organismos externos, así que un clima de creciente preocupación para el gobierno nacional, que de alguna manera va a tener que salir a dar explicaciones en esta causa. Seguimos también... Otro quilombito judicial, de nuevo, del gobierno nacional. Parece mentira, ¿no? A un mes de haber ganado las elecciones, con números bastante interesantes para el oficialismo, de nuevo se reactivan estas causas. Ahora tenemos que hablar de la causa Libra, porque finalmente en la Cámara de Diputados elevaron el informe que hizo la comisión que se estaba encargando de la investigación a cargo del diputado Maximiliano Ferraro. Una comisión que estuvo muchísimo tiempo paralizada. Mucho tiempo paralizada. No se autorizaba a que... se nombraran a las autoridades, las personas que fueron citadas del gobierno nacional para dar declaraciones y responder preguntas no fueron, así que un poco parte de este informe tiene que ver con denunciar cierta complicidad del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial para que esto no avance. Si te parece, vamos a revisar juntos cuáles son las partes más importantes de este informe que, repito, se dio a conocer hoy en la Cámara de Diputados. Por supuesto que lo primero que dice el informe es que se trataría de una presunta estafa. Estamos hablando de este caso Libra. Recordemos, ¿no? Un presunto fraude o estafa encabezado a partir de la promoción de la criptomoneda Libra que el propio Javier Milei publicó en sus redes sociales. Y ahí está diciendo claramente el informe que la colaboración del presidente fue imprescindible para la realización de esta maniobra, ¿no? Sí, porque si no estaba esa publicación, no se producía el hecho de la estafa. Por lo tanto, la participación de Javier Milei a través de sus redes sociales es muy importante. Bueno, ¿quiénes perdieron dinero? Bueno, miles de personas perdieron dinero. Estamos hablando de 114.410 billeteras que sufrieron pérdidas, 498 perdieron más de 100.000 dólares. Bueno, 3.144 perdieron entre 10.000 y 100.000 dólares y solo 36 personas ganaron más de $1 millón cada una. Esto es un poco el recuento.
también negando los dichos de parte del gabinete que decían nadie perdió nada, ¿no? Claro, y esos 36 ganaron lo que perdieron todos los demás. Mucho más de lo que perdieron Ese todos, es el chiste, ¿no? exactamente. Eso es, ¿y quiénes son? Bueno, las personas que sabían previamente que se iba a iniciar esta operación y pudieron operar en el mercado a través de eso. Bueno, también se denuncian las afirmaciones falsas del presidente, que dijo que nadie, que no habían sido más de cinco argentinos los que operaron. Después, los informes técnicos más recientes, también recibidos por la comisión, indican que en total, de nuevo, 114.000 billeteras virtuales perdieron con Libra. Vamos a la siguiente placa. Perdón, y con lo que respecto a 1.329 ciudadanos argentinos, decía solamente claro, no 5. Es solamente internacionales, claro, había pero muchos. Decía Milei, no habrían sido más de 5 argentinos los que operaron Libra. Bueno, verificaron que fueron 1.329. Claro, lo que decían muchos es que en realidad se trataba de algo que había sobre todo impactado en usuarios internacionales, pero a partir de este informe se registró que no, que eran muchos los argentinos, que además tendrían que iniciar causas a nivel nacional, porque las causas que están avanzando son sobre todo las que están situadas en Estados Unidos. Claro. Por lo tanto, esto también lo que informa es que se podría en general generar diferentes causas e investigaciones individuales a nivel nacional. Bueno, seguimos con la siguiente placa. No fue un hecho aislado, Libra no fue un incidente único. Estaríamos, dice, ante un modus operandi y un patrón de conducta ya observado en maniobras financieras irregulares, presuntamente ilícitas, y aquí nombra, bueno, distintas, ¿no? Kip, sí. Coin, X y Vulcano, donde se repiten los nombres de Javier Milei, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Digo, si no estuviera el nombre del presidente, bueno, son dos bandidos que hay que ir a buscar. El tema es que está el nombre del presidente de la nación. Sí, y además Terrones Godoy y Novelli son personas que vienen trabajando con Milei incluso en otras cuestiones, como claro. Por ejemplo este instituto o esta escuela cripto de traders que manejan, que también todas sus promociones y publicidades están vinculadas a la figura del presidente, por lo tanto es una negociación o una operación que es previa, la de vinculación entre estas personas. Bueno, entre las conclusiones y lo que resolvieron es denunciar penalmente tanto los funcionarios del Poder Ejecutivo como los del Poder Judicial, que sistemáticamente se negaron a colaborar, tanto ya sea para brindar información o para presentarse a responder preguntas, y la figura sería incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y por otro lado van a remitir al juzgado toda esta información, al juzgado que tramita la causa Libra, justamente reunida en esta comisión, un trabajo de 3 meses que hicieron los diputados. Llamativamente, esta comisión avanzó mucho más de lo que están avanzando las causas en la justicia. Bueno, llamativamente o no. Pero la verdad que el trabajo que hicieron es impresionante, ¿eh? Y el Congreso va a seguir trabajando para determinar las responsabilidades políticas y bueno, van a tener que también convocar a dar explicaciones a los funcionarios que hasta ahora no dieron la cara en esta comisión. Vamos a ver de nuevo también cómo impacta institucionalmente este informe, que la verdad es bastante contundente, y qué respuesta da el gobierno al respecto. Tenemos que seguir con otros temas de la arena política local. Bueno, se reunieron, parece que la oposición empieza a dar algunas respuestas, ¿no?, a lo que fue el resultado electoral de las últimas elecciones. Tenemos reuniones tanto de la CGT como del PJ en el día de hoy. El Consejo Nacional del Partido Justicialista se reunió hoy en un contexto de profunda crisis. Bueno, esa es la reunión de la CGT, que fue también esta tarde en Azopardo. Interesante que se juntaron, bueno, el nuevo triunvirato, estamos hablando de Jorge Solá, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, que se reunieron con legisladores y diputados peronistas también de corte sindical para armar una agenda en conjunto y ver cómo se paran de cara a lo que va a ser la reforma laboral que está impulsando el gobierno nacional. Participaron, bueno, los jefes sindicales, Sergio Palazzo, Hugo Moyano, también Mariano Manrique, Vanessa Siley, entre otros de judiciales. Bueno, ¿qué están planteando? Parece que hasta el momento va a ganar el impulso dialoguista. Bien. La cara dialoguista de la CGT seguirá siendo dialoguista. Hasta el momento pareciera esto. Sobre todo lo dijo Solá cuando salió de la reunión, que ellos apoyan una determinada reforma laboral, probablemente no esta que impulsa el gobierno, pero sí están dispuestos a trabajarla en conjunto.
hay que ver qué pasa. De otro lado de la CGT están en contra y van a salir a buscar a los gobiernos provinciales y a los gobernadores justamente para oponerse, pero bueno, sabemos que en la CGT también hay internas, ¿no? Y hay que ver cómo se paran en las próximas semanas. Y por último tenemos que hablar de industria, de la situación de la industria metalúrgica en particular, porque un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos muestra una fuerte caída, una caída en la producción en el mes de octubre respecto al año 2024, así que Valen nos va a dar algunos detalles. Sí, efectivamente, una industria metalúrgica que está en crisis, que muestra una caída del 4,6% en sus niveles de producción, que la mayoría, como vemos en pantalla, de sus sectores que componen esta industria metalúrgica están en caída, dan en rojo, sectores que se encuentran en crisis debido principalmente a un crecimiento de casi el 70% de las importaciones desde el 2024 hacia el 2025, pero sobre todas las cosas una capacidad instalada en la industria metalúrgica que se está moviendo al 44%. Para que tomen noción de lo preocupante que es este número, son valores similares al 2020, o sea, periodo de recesión económica debido a la pandemia, donde las fábricas estaban cerradas. Bueno, en esos niveles de capacidad instalada se está moviendo hoy la producción metalúrgica, un sector central para el entramado productivo de la Argentina, pero sobre todo también para ese intercambio comercial que es una entrada principal de dólares genuinos, ¿no? Bueno, todo este modelo industrial, debido a la crisis y la apertura de importaciones, está un poco entrando justamente. Vamos a abrir la primera mesa de conversación que tiene... Un podcast creado por 6 amigos industriales que lo creamos, que hace ya varios años venimos militando lo que es la industria argentina con un grupo enorme de industriales de todo el país, de diferentes regiones, provincias, sectores, con el objetivo, dado cuando empezamos con esta militancia industrial, nos dimos cuenta que el empresario industrial tenía una muy mala imagen en la Argentina. Y en vez de criticar a la sociedad por la mala imagen que teníamos, los industriales, decidimos hacer autocrítica. La realidad es que nunca los industriales le dedicamos tiempo, espacio, dinero a mostrar lo que hacemos, a abrir nuestras fábricas a la sociedad, que la sociedad vea cómo se produce lo que consumimos en el día a día, que si las cosas en Argentina son caras, no es porque los industriales no somos productivos, sino porque estamos en un país estancado hace muchísimos años, que el país no es competitivo, que tiene muchísimos problemas estructurales. Y bueno, por toda esa falta de comunicación y esa falta de nunca haber abierto nuestras puertas a la sociedad y que la sociedad conozca las fábricas, es que teníamos la imagen que teníamos. Empezamos a abrir digitalmente a través de una cuenta que se llama Che.altaindustria, que hoy le va muy bien, donde muestra procesos productivos, cómo se produce lo que consumimos en el día a día. Y una vez esa cuenta ya establecida le iba muy bien, dijimos, ahora pongámosle cara a las historias detrás de las grandes marcas, de las grandes fábricas argentinas. Hicimos una primera entrevista hace ya casi 2 años, 1 año y medio, entre 1 año y medio y 2 años, con Diego Fenoglio, que es el dueño y fundador de Rapa Nui. La verdad que apenas la terminamos, nos dimos cuenta entre nosotros que somos todos dueños de empresas industriales también, lo que hacemos el podcast. Creo que esa es una gran virtud que tiene el programa, es una charla que son charlas que nosotros veníamos teniendo por privado hace muchísimo tiempo con empresarios industriales y dijimos, bueno, estas charlas son muy enriquecedoras, a nosotros nos sirven mucho para después llevar cosas que aprendemos a nuestras empresas, abrámosle estas charlas a la sociedad. Jamás nos imaginamos que se iba, a volver tan masivo, si bien somos todos muy obsesivos del producto y de todo lo que hacemos. Hoy es el podcast más escuchado de la Argentina y ya hace 80 domingos que todos los domingos sacamos un capítulo nuevo y vienen empresarios argentinos, cuentan sus historias, cuentan cómo ven el país, cuentan qué tipo de país quieren. Realmente es un programa muy inspiracional y bueno, la verdad que estamos muy contentos de hacerlo, viene creciendo un montón y bueno, la idea es seguir a fondo. Hay algo muy novedoso que es que uno le empieza a poner cara a las empresas, a los productos, ¿no? Y tiene que ver con que quizás no estamos acostumbrados a que los grandes empresarios salgan y den declaraciones, hablen sobre la coyuntura, hablen de cómo significa este modelo económico en sus fábricas. ¿Qué pasó cuando le empezaron a poner cara, le empezaron a poner palabras a todos aquellos que estuvieron escondidos o quizás no tenían ese lugar para expresarse? Está buenísima la pregunta. Nosotros invitamos ya desde un comienzo, al tener mucha relación con
con grandes industriales de Argentina, empresarios, digamos, de empresas muy importantes que suelen hablar poco y nada, como Javier Madanes de Aluar, Rubén Cherniakhovsky de Newsan, el mismo Fenoglio, Lucas Santiago, el dueño de Grido, la tercera heladería más grande del mundo, que yo soy proveedor de él, y me pasó cuando lo llamé, que le dije, che, Lucas, en ese momento estábamos arrancando, era un podcast que ya le estaba empezando a ir bien, pero no era tan conocido, tenemos un podcast, me gustaría que vengas a contar tu historia para inspirar a la gente. Yo creo que la mayoría de la sociedad no sabe que Grido es la tercera heladería más grande del mundo y que está en Córdoba. Es una Yo me locura. estoy enterando ahora, la tercera más grande del mundo. Tercera más grande del mundo, 95 millones de kilos de helado por año. Le digo, Lucas, tenés que venir a contar tu historia, por favor. Me dice, mira, Oliver, la verdad, me da mucha vergüenza, me da miedo, no. Y digo, Lucas, o sea, creaste una empresa impresionante, te da vergüenza venir a contar boluda, contar, dale, pues venite a contar tu historia, por favor, te lo pido. Lo terminamos convenciendo, vino a contar su historia a hoy, después de la de Robert Goldfarb, que es el dueño de Diarco. Es la segunda entrevista más escuchada de todas, tiene más de 300 reproducciones, de 60.000 reproducciones en YouTube. Y le gustó tanto haber venido a hablar que se volvió adicto a dar charlas. Ahora se la pasa dando charlas todo el tiempo, está agradecido, y le gustó esto de poder inspirar a través de su historia a muchísimos jóvenes a que quieran emprender. El otro día estuvimos en Córdoba en la despedida soltero de uno de los chicos que se casó hace poco y estábamos en una fiesta y en la fiesta venían a la noche los chicos, las chicas, y realmente había gente que nos decía que se volvió a Australia por haber escuchado el podcast, inspirados en que quieren venir a emprender a Argentina, ponerse una fábrica. Realmente creo que está generando muchísimo impacto. Nosotros decimos que estamos poniendo a la industria argentina de moda. Y es momento para hacer eso, perdón, para lo que hicieron estos que vieron el podcast y dijeron, me vuelvo de Australia. Digo, ¿es momento para fundar una industria aquí en Argentina? Buena pregunta. Claramente, a ver, creo que en Argentina, si te pones a pensar, hace 25 años no es momento de ponerte un negocio. Los que producimos en la Argentina o los que tenemos negocios en la Argentina, vivimos cada un año y medio en plenas montañas rusas, de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro, no sabemos qué va a pasar en un mes, cada elección de medio término, nos jugamos la curva de la empresa. O sea, en ese sentido, digamos, si te lo pones a pensar políticamente, es difícil encontrar el momento perfecto en la Argentina para emprender un negocio. Pero bueno, creo que es un país que siempre tiene oportunidades, por supuesto, para el que emprende por ahí como está arrancando, no es lo mismo que para el que tiene una empresa consolidada, por ahí ponerle como en mi caso, que soy tercera generación de una empresa que tiene 61 años y es una empresa que ya establecida y por ahí sí depende ya un poco más, digamos, de la micro y de la macro y de la situación económica del país. Pero bueno, es difícil encontrar el momento para emprender en Argentina. Yo creo que si tenés una idea, un proyecto y ganas de hacer algo, y lo aprendí mucho del podcast, siempre van a haber adversidades. Todos los grandes empresarios industriales tuvieron muchas caídas, siempre se levantaron y creo que no hay que tenerle miedo al hacer. No sé. Oliver, recién decías que te habías dado cuenta de la mala imagen o las representaciones que hay en relación a la industria. ¿Cuáles son los principales prejuicios de los argentinos con la industria nacional que ustedes pudieron investigar o identificar y cómo los trabajan en el podcast? Bueno, los principales prejuicios son que todo lo que se produce en la Argentina es malo y caro, que es de mala calidad, que el industrial argentino es un prebendario, que caza en el zoológico, que... viste, todas esas típicas cosas por ahí que uno de afuera, desde la teoría, sin estar en el barro del día a día y sin realmente conocer, digamos, tiene muchos prejuicios y tiene muchos prejuicios porque nosotros, justamente como mencioné antes, nunca hicimos nada para tratar de cambiarle esos prejuicios a la gente. Y al mismo tiempo, desde algunos sectores se encargaron, casi en un trabajo de hormiga, de desprestigiarla también, ¿no? Porque del otro lado está la construcción de sentido hegemónico que tiene que ver con el desprestigio de la industria nacional, incluso desde discursos oficiales como los que vemos ahora. Nosotros venimos trabajando, agarramos tuiteros que por ahí tienen una muy mala imagen y tenemos varios casos de gente por ahí que pegaba sin haber nunca visitado una fábrica. Claro. Y nosotros... nuestro objetivo es siempre tratar de ser lo más propositivos posibles, es escuchar, decir, pensás esto, vení, te invito a mi fábrica, conocé, vení lo que me pasa, vení a ver nuestro día a día. Por supuesto que hay buenos empresarios, malos empresarios, buenos industriales, malos industriales, como en todo el mundo.
buenos dueños de restaurantes, malos dueños de restaurantes, buenos periodistas, malos periodistas. En todas las profesiones hay gente mejor, hay gente peor, pero en líneas generales, el industrial, el pyme argentino, es un tipo que la lucha día a día y que la tiene que remar en un contexto realmente muy complejo. Oliver, tu fábrica produce los vasitos de telgopor que consumen todas las cadenas de café, que consumimos cada uno de nosotros la mayoría de las veces cuando vamos a comprar un café. Sí. ¿Qué pasa con esta crisis en el consumo, con esta crisis en la rentabilidad y con esos vasitos de telgopor? Bueno, nosotros tenemos 3 grandes unidades de negocio. Nosotros fabricamos, como bien decís, un producto que se llama poliestireno expandido, mejor conocido como Isopor, que es mi marca, por eso digo esa, o Telgopor, que es otra. Es marca, perdón, Telgopor es marca. Es marca. Otra cosa que aprendo hoy. Vamos. Bien. La nuestra es Isopor. Yo quiero tratar de... Claro, difícil, pero hay que está muy... Bueno, con el Isopor se utiliza para 3 grandes cosas. Para la construcción, como aislante térmico, por ende estamos bastante, digamos, involucrados en el sector de la construcción. Se usa mucho para el packaging industrial, cuando te compras un televisor, una heladera, un lavarropa, se usa como protección, entonces ahí estamos bastante relacionados a todo lo que es la línea blanca. Y después se utiliza mucho para el packaging de consumo, los vasitos de Isopor, los potecitos de helado de cuarto, medio y kilo, por eso nos mencionaba Grido, conservadoras térmicas para transportar medicamentos, y después los vasos que vos haces referencia son los de cartulina, que también producimos para las cadenas de comida rápida. Bueno, las grandes y conocidas cadenas de comida rápida, en ese caso son vasos de un material que se llama polipapel, que es como son los vasitos de cartulina. Así que sí, estamos en 3 grandes unidades de negocio. Hoy claramente estamos todos pasando por una situación muy compleja, donde creo que todos los industriales y todos los que tenemos empresas tenemos que trabajar mucho internamente, dado el cambio de paradigma de la Argentina en ser cada día más eficientes, en tratar de ser lo más eficientes posible, en tratar de bajar la mayor cantidad de costos, porque estamos en un momento en el cual hoy ya no, digamos, antes, hace unos años por ahí el contexto era totalmente diferente. Hoy tenés que trabajar mucho internamente para bajar costos, porque no tenés la posibilidad de pasar a precios, dado, como vos bien decís, que estamos en un momento de tasas de interés muy altas que congelan el consumo, con costos que suben, costos fijos, costos variables, costos de energía, costos de mano de obra, costos logísticos que suben todo el tiempo, y las rentabilidades estamos en general las empresas pasando un momento, como la verdad que lo explicaste muy bien, con costos a la suba, precios estancados o a la baja y con problemas de rentabilidad. Por eso que creo que, digamos, tenemos que trabajar mucho puertas adentro, más allá de que hay cosas que... ¿Cómo se hace para reducir costos? Supongo que, por ejemplo, la cuestión de recursos humanos es lo último que se toca, pensando en la figura del trabajador. ¿Cómo se hace para ahorrar? Nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa armamos una unidad que se llama Unidad de Baja de Costos, donde participamos todos los gerentes más importantes de la compañía y todos tenemos que presentar proyectos para bajar costos. Por ejemplo, no sé, el otro día nosotros hacemos todo digamos, los esquineros para los lavarropas, los heladeras. Hicimos un proyecto entre el gerente de planificación, la gerente logística, la gerente industrial y el gerente comercial, donde cambiamos, digamos, nosotros antes salía una pieza de Isopor, iba a un horno, se secaba, se ponía en una bolsa, después esa bolsa iba al sector de depósito y se cargaba con 3 personas el camión en el depósito. Nosotros hoy hicimos un cambio de embalaje, empezamos a paletizar esas piezas, por ahí entran menos piezas en el camión porque no va más a granel, pero te ahorrás el proceso de llevarla al horno, entonces producís muchas más piezas en menos tiempo, y lo que antes tardabas 45 minutos con 2 personas en cargar en un camión, hoy al ir paletizado lo cargas con una persona en 10 minutos. Después, por supuesto, hay que tratar de, no sé, por ahí invertir en tecnología para lo que antes producía hace más tiempo, producirlo en menos tiempo. El tema es que hoy, con las rentabilidades que hay, con el poco flujo que hay, hoy en Argentina, ¿qué pasa? No hay acceso al crédito. Argentina es un país que no tiene acceso al crédito. Tiene el 4% sobre el PBI, contra Brasil, que tiene el 80%, o Chile más del 120%. En general, las empresas, cuando tienen que invertir en tecnología, invierten con crédito. En Argentina, históricamente, siempre se invirtió con capital propio. Hay muy poco crédito, acceso al crédito para pymes. Entonces hoy no tenés flujo para invertir en tecnología para ser más eficiente, y las
tasas de interés para poder tomar un crédito son altísimas. Entonces estás en una encrucijada del cual no tenés el flujo que necesitas para invertir y bajar los costos, pero tampoco podés tomar un crédito porque el crédito, digamos, es difícil a estas tasas. Entonces, hasta Claro, que no no están bajen las pensados tasas y se ordene un poquito ese tema, es muy difícil. Estas tasas imposibilitan tomar créditos para invertir y también congelan mucho el consumo. La línea blanca, por ejemplo, nosotros abastecemos, como le dije a todos los fabricantes de línea blanca, lavarropa, termotanque, cocina. Hasta antes de la suba esta de las tasas, venían con un consumo relativamente estable y hasta hace 2 meses, a partir de que con la suba de las tasas, realmente se frenó muchísimo el consumo. Entonces estamos todos muy expectantes de que eso cambie y que se reactive el consumo, porque el consumo interno es fundamental. Claro. Hay tantas cosas de que hablar, ¿no? Y que creo que lamentablemente no vamos a poder hablarlas hoy porque pienso en la reforma laboral, pienso en el acuerdo con los Estados Unidos y cómo se ve esto desde el sector industrial, pero lo dejamos para la próxima y te tomo la palabra. Cuando quiera, Esperamos verte de nuevo. Pero antes, Oliver, última pregunta. ¿Se sienten acompañados, apoyados por la Administración Nacional? ¿Sienten que hay políticas, en todo caso, para potenciar la industria argentina de parte de la Administración de Milei? Yo creo que hay cosas que se están haciendo de manera correcta y hay cosas que sin dudas hay para mejorar. Yo creo que una macro ordenada es fundamental, creo en el superávit fiscal, pero creemos que con una macro ordenada solamente no alcanza. También ¿Qué sería lo que hay? Que sería lo que se está, digamos, O lo lo que estamos que- tratando de llegar. Claro. Una macro ordenada debería tener tasas razonables también para poder acceder a crédito. Entonces estamos tratando de ir hacia ese lado con un país sin inflación, creo que es algo que todos queremos. Ahora queremos que solo con eso no alcanza. También necesitamos incentivos micro para digamos, ayudar a desarrollar la Argentina federalmente en todo el país. ¿Y cómo estamos con eso? Digo, ¿hay diálogo con el gobierno para que esos incentivos en algún momento aparezcan? Bueno, creo que este gobierno tiene una posición bastante marcada en ese sentido de que, digamos, de que ellos van hacia una macro ordenada y después que la micro se ordena sola. Ok. Ahí es donde nosotros por ahí creemos que, digamos, coincidimos que en la macro ordenada es fundamental, es imposible vivir con 28 tipos de cambio, pero algunas políticas micro creemos que también son importantes. Oliver, muchas gracias, Gracias a ustedes. por haber venido. Gracias. Muy interesante Hasta luego. escucharte. ¿A Bueno. dónde vemos el podcast? Digo, ¿cómo lo buscamos? Ponemos podcast La Fábrica. La ya está. Fábrica, podcast en YouTube, Spotify y tanto los capítulos. Buenísimo. Chao chicos, Muchas gracias por gracias. todo. Nos vemos. Oliver Matz estuvo con nosotros, conversamos un poco sobre industria, tenemos muchos más temas todavía por tocar, lo vamos a hacer después de una breve pausa. Vamos a estar hablando, si todo va bien, sobre la vida en los barrios privados, pero también vamos a estar hablando sobre ferrocarriles y también vamos a estar hablando sobre terrenos del Estado que se venden, ¿para qué? ¿Para hacer negocios inmobiliarios, tal vez? Para vivienda no creo. Bien, de todo eso hablaremos hasta las 22 en Bienvenidos al Tren. Ya venimos. Show me the spot now, show me your fire, show me the rhythm. Change. Hay casa, hay freezer, Hay helado, hay chocolate, hay maní. hay postre blog. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Eternity, fábrica de pizza. El horno pizzero de granito que prepara las pizzas más ricas del mundo sobre piedra verdadera. Simplemente encendelo y listo. Hace pizzas buenísimas, con doble mozzarella, horneadas a la piedra en minutos. El secreto reside en su zona dual de calor controlado que rápidamente calienta la placa de piedra cerámica hasta 400 grados mientras derrite el queso y hace una masa crocante. Así podrás hacer pizza a la piedra como los profesionales en solo minutos. Agrega tus ingredientes favoritos a cualquier masa de pizza y tendrás tu pizza gourmet con Eternity Fábrica de Pizza. Podés crear tus pizzas favoritas en familia y hasta podrás ver cómo crecen
a través del visor. De masa fina o de molde, tus pizzas saldrán como te gusten y en minutos. Este horno de piedra prepara incluso pizzas congeladas en mucho menos tiempo. También podrás hacer una pizza dulce increíble. Además, no gastarás gas, leña ni carbón. Eternity Fábrica de Pizza es eléctrico. Enchufalo y llévala con vos. Tendrás tu propio horno Eternity Fábrica de Pizza por un precio promocional. Además, el pack incluye palas profesionales genial para tus pizzas. Para que hagas la mejor pizza a la piedra del mundo y de un modo increíblemente rápido. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Herbela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay casa, hay freezer, ¡Ay, helado! hay chocolinas, hay dulce de leche. ¡Ay, helado chocotorta! Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Show me the spot now, show me your fire, show me the rhythm, okay? Las 8 minutos y vamos a conversar ahora aquí en Bienvenidos al Tren con Ricardo Green. Lo tenemos conectado. Ricardo es sociólogo, magíster en desarrollo urbano, doctor en antropología por Goldsmiths University of London y ha publicado un libro sobre la vida en los barrios privados, vivir en un barrio cerrado. Creo que es el título exacto, pero ahí está, efectivamente, vivir en un barrio cerrado, cómo se produce la ilusión de confort, pureza y aislamiento, editó Siglo XXI. Saludamos a Ricardo, buenas noches Ricardo, aquí desde Bienvenidos al Tren, te saludamos, ¿cómo va? Buenas noches, bien, muchas gracias por invitarme, es un placer estar acá. Gracias por sumarte. Bueno, ¿cómo se produce, para ir a la bajada del título, ¿no? ¿Cómo se produce esa ilusión de confort, pureza y aislamiento? Entiendo que has estudiado los barrios de Nordelta, ¿verdad? Claro, qué bueno que dijiste los barrios de Nordelta, porque muchas veces pensamos que Nordelta es una sola cosa, porque está todo empaquetado con un gran marketing y claro, opera como un gran barrio, pero dentro de Nordelta hay 28 subbarrios distintos, con sistemas ejecutivos, con normas propias, con sellos propios destinados a distintos tipos de públicos. Sí. Bueno, es una experiencia distinta a la de otros barrios cerrados, la de Nordelta, esto de ser como una especie de barrio de barrios o una ciudad de barrios cerrados. Hay varias cosas que son distintas, hay varias también que son iguales, es como una exacerbación, una exageración de lo que muchos barrios
privados buscan, ¿no? Que es aislarse, que es contener todos los estímulos que puedan ser negativos. Y en el caso de Nordelta más está aparejado a una necesidad como de ser siempre los mejores en todo, como de tratar de pensar cada una de las cosas de este barrio y llevarlas al máximo para maximizar justamente una vida confortable, una vida tranquila, una vida en familia, una vida aparentemente en contacto con la naturaleza. Es un barrio muy grande, piensa que tiene 1.700 hectáreas, que es más grande que 4 o 5 países. O sea, es un monstruo en términos urbanos, incluso. Y bueno, como dices tú, tu pregunta, ¿cómo se produce el confort, la pureza y el aislamiento? A través de muchísimos mecanismos que justamente están diseñados para mediar todo lo que quiere entrar a este barrio, ¿no? Porque siempre hablamos como de islas de riqueza en un mar de pobreza, como si fueran algo impenetrable. Pero en verdad son súper penetrables. O sea, día a día en Nordelta entran 8.000 trabajadores y trabajadoras, entre pileteros, empleadas domésticas, guardas de seguridad, profesoras. Además, no solamente entran personas, entran objetos, entran microbios, entran virus. Y hay una serie de mecanismos diseñados para, ojalá, controlar aquello que entra y procesar aquello que entra, para domesticarlo, para procesarlo, para, qué sé yo, educarlo de alguna manera, o si no, también para rechazarlo. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches, Fabiana Sola. Hola, buenas noches. Me interesa preguntarte porque entiendo que es un fenómeno que empezó a potenciarse a partir de la crisis, ¿no? Del 2001, que ya en los 90 estos barrios cerrados existían, pero justamente por la inseguridad y por otras problemáticas socioeconómicas, bueno, surgieron y se multiplicaron en las provincias. Los imaginarios entiendo que también deben ser distintos los de ese momento y los de ahora. ¿Cuáles son los imaginarios nuevos vinculados a los barrios cerrados? ¿Qué es lo que busca la gente que va a un barrio cerrado hoy en día? Lo primero es pensar que son muchos, entonces es difícil decir una sola cosa, porque piensa que solo fuera de capital, en provincia, hay 1.000 barrios. Claro. Hay 1.000 barrios cerrados. Y son todos entonces distintos. Hay barrios, por ejemplo, hay barrios para judíos, hay barrios para clase media-baja, hay barrios para clase trabajadora, que también son barrios cerrados. Y después están barrios aristocráticos, que no es Nordelta, ¿no? Hay otros barrios más aristocráticos. Y está Nordelta. Hay gente que busca que sea una buena inversión, por ejemplo, ¿no? Porque saben que es una buena inversión, estás comprando algo que es como pantano y logras que suba de precio, lo compras en $100.000, después vale 250.000. El afán de la seguridad también es importante, pero hay una cosa que yo detecté que no estaba tanto en el mapa, y es que incluso antes de moverse, por ejemplo, a Nordelta, las personas estaban buscando un tipo de vida distinta, especialmente en la elite. O sea, yo creo que hay parte de la elite que se ha ido de alguna manera desapegando de la Argentina. Antes quizás la elite tenía una misión, obviamente, de manejar sus ingresos, de tener un renombre, pero a la vez también de que el país creciera, de que la nación, de que la Argentina fuera grande. La industria, las ciudades, invertían en la ciudad. Y sin embargo, de a poco, esa elite se fue, tomando otro camino, y hay una elite hoy día, una elite económica, cultural, que ya no le importa mucho, incluso desprecia a la Argentina, ¿no? Que sus referentes son Miami, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo se juegan la vida? ¿Hacia dónde conducen la vida? No tanto hacia la nación, no tanto hacia la gloria y el reconocimiento, mucho más al confort. Es decir, a llevar una vida que no tenga grandes placeres ni tampoco grandes molestias. Una vida tranquila, en familia, con naturaleza, con el well-being, con el bienestar también espiritual, que es re importante hoy día para las élites y para esta parte de la población. Entonces también lo que yo fui detectando es que esto no parte de cero, no es que Nordelta haya comenzado en los 90, sino que de a poco estas personas fueron conectándose con estas virtudes, ¿no? Queriendo llevar su vida en esa dirección. Y ya en Capital empezaron a ir a pilates, a yoga, a mover sus vidas hacia jardines más grandes, hacia una espiritualidad y un bienestar. Fueron retrayéndose del espacio público. Y Nordelta, claro, es una exacerbación de eso, un espacio que les permite aparentemente eso. Entonces no solamente la seguridad, sino también un modo de vida. No solamente alejarse de los negros, que es algo que aparece mucho en las entrevistas, que son los pobres, los indios, ¿no? Una serie de características o de tipologías que ellos han construido acerca del otro, sino también poder llevar una vida que para ellos es una vida buena. De hecho, el eslogan de Nordelta es vivir muy bien. Entonces es re importante preguntarse qué significa para ellos vivir muy bien.
Ricardo, ¿qué pasa con la segregación intraclase al interior de esos barrios privados? Esas casas que quizás quedan más al fondo de la entrada, entonces tienen una valorización mayor, entonces sos más rico si vivís más lejos de la entrada y sos más pobre si vivís más cerca de la entrada del barrio privado. ¿Qué pasa con esas diferencias intraclase puertas adentro de esos barrios privados? Sí, es una muy buena pregunta. No pasa solo por la distancia espacial, es decir, hay barrios, como dices tú, dentro de Nordelta que son, entre comillas, muy entre comillas, más pobres que otros. Entonces hay barrios, por ejemplo, Portezuelo, que es un barrio más que tiene edificios y casas más pequeñas, adentro le dicen el Bronx, porque es para, bueno, ese tipo de población. Y igual es, digamos, para mí sería impagable. Y después tiene otros barrios que son mucho más grandes, La Isla, por ejemplo, que es reconocida, o Castores, donde tiene casa Costantini, Simeone, Michael Bublé, que son el Beverly Hills. Entonces, claro, hay dentro una segmentación importante de población. Pero incluso dentro de los barrios, de cada barrio, incluso dentro de la isla, también puede vivir gente que tenga guita, pero que no es apropiada, ¿no? Entonces también hay una distinción, por ejemplo, entre los nuevos ricos, entre gente que no se comporta como debiera comportarse un nordelteño. Y ahí empiezan a operar una serie como de mecanismos y tecnologías de domesticación, ¿no? Hay una serie enorme, o sea, uno piensa que Nordelta es un lugar libre, porque la palabra de libertad aparece muchísimo, bueno, en la Argentina, en Chile también hoy día, el vivir libremente quiere decir libre del Estado, y poder tomar tus propias decisiones, y sin embargo Nordelta es un lugar enormemente reglamentado, hipernormativizado, tiene reglas, no para todo, pero para muchas cosas, ¿no? Reglas para a qué hora paseas al perro, para dónde lavas el auto, dónde dejas el tacho de basura. Entonces todas esas normas van un poco como modelando tus conductas cotidianas. Que tu casa no puede ser tan grande, no puede tener este color, no puedes tener tal auto, tal cosa. Entonces de a poco vamos haciendo que las personas que entran a Nordelta se vayan comportando como queremos que se comporten. E incluso estos más díscolos o estas personas que vienen de, quizás no de una riqueza más tradicional. Entonces hay muchas formas de lidiar con eso. Los chismes también, los WhatsApp, van construyendo una idea de nordelteño, porque Nordelta, al contrario de otros countries, no tiene bolilla negra. O sea, cualquiera puede comprar ahí. Y eso también ha traído una serie de otros problemas, por ejemplo, con los narcos, qué sé yo. Maradona, una serie de personajes, futbolistas, muchos futbolistas, que causa mucho problema porque no tienen, como muchas personas me dijeron, y está en el libro, en el capítulo sobre los polizontes que le llamo, que no tienen la cultura necesaria para vivir en Nordelta. Me gustó la expresión nordelteño, digamos, ya estamos hablando entonces de gente como que puede identificarse con un gentilicio, ¿no? Somos un gentilicio que ellos nordelteños. votaron, ojo, porque todo esto hay un capítulo del libro que es sobre la construcción de una identidad. Entonces, un lugar que para ellos no había nada, porque lo piensan como un desierto, van construyendo una identidad nordelteña. Entonces, ¿cuál va a ser la bandera? ¿Cuál va a ser nuestro santo? Estuvo esa votación también. ¿Cuál va a ser nuestro gentilicio? Incluso los gentilicios de cada barrio se discutió. Somos los isleños, somos los portezuelanos. En fin, toda una construcción identitaria que es re interesante de seguir y de investigar. ¿Qué pasa con las casas vacías? Porque, Ricardo, entiendo que hay también mucha casa, bueno, realmente muy lujosa y muy onerosa, en la que no vive nadie. ¿Se observa esto dentro de Nordelta o es un mito? La verdad que, al menos cuando yo investigué, no era algo tan potente, no, para nada. Quizás hoy día pueda ser así, pero en mi experiencia no. Hay casas que se alquilan a veces, el Airbnb ha entrado y eso trae otra serie de problemas porque, de nuevo, viene a vivir gente que quizás no sabe cómo es ser nordelteño. Me acuerdo, por ejemplo, cuando hace unos años murieron 4 chicos porque atravesaron Nordelta, entraron con permiso, consiguieron un permiso y venían de una fiesta y venían con alcohol y se cayeron a la laguna y murieron en auto. Y la discusión en Nordelta era, bueno, pero estos chicos, claro, se murieron porque no sabían ser nordelteños, porque no sabían comportarse como nos comportamos nosotros, cómo manejamos nosotros. Entonces está toda esta idea como de nuevo, de aprender a ser nordelteños. Entonces la llegada de gente a estas casas que a veces pasan tiempo vacías porque están en alquiler, también causa como bastante tensión entre los vecinos. Ricardo, muchas gracias por habernos atendido. Vivir en un barrio cerrado, entonces editado por Siglo XXI. Estamos chiveando mucho libros de Siglo XXI y es el azar, digo, simplemente se ve que están publicando títulos muy interesantes, evidentemente. Muchas gracias por conversar con nosotros, Ricardo. Gracias a ustedes, muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, de alguna manera nos quedamos hablando Sí, se conecta. de propiedades, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Vamos a hablar ahora de anuncios que ha hecho el gobierno en las últimas semanas y que tienen que ver con la venta de terrenos públicos. ¿Exactamente para qué? Bueno, vamos a ver qué nos cuenta sobre esto Jonathan Valdivieso, que es abogado y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Bienvenido, Jonathan, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, estás al tanto, obviamente, de estos anuncios del gobierno. Hablamos de terrenos en la Ciudad de Buenos Aires, también en la provincia de Buenos Aires, y hay mucho terreno que son terrenos ferroviarios, ¿verdad? Lo que está haciendo el presidente Milei es una continuación de un plan sistemático de venta de tierras públicas que inició en el gobierno de Mauricio Macri. El Mauricio Macri se comportó en su momento como monarca inmobiliario y empezó a sacar decretos vendiendo tierras públicas a lo largo y ancho del país. Muchas de esas tierras públicas quedaron sin vender, ¿no? Porque pensaban que iba a continuar el gobierno del macrismo, finalizó y quedaron muchas tierras sin vender que las reflotó Milei e incorporó otras. Estamos hablando de aproximadamente 400 inmuebles en todo el país. 64 de esos inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, con una superficie aproximada de 8 plazas de mayo, ¿no? 16 hectáreas, 8 plazas de mayo, de terrenos muy importantes. Y como bien decías, de este paquete de terrenos, el 65% corresponde a terrenos del ejército y el 25% a terrenos de ferroviarios. En la Ciudad de Buenos Aires, muchos de esos terrenos que se van a vender son terrenos ferroviarios. Ahora se puso a la venta para el mes de fines de noviembre y diciembre dos terrenos muy importantes. Un terreno en el barrio de Retiro, cerca de del barrio Carlos Mujica, la ex villa de 31 y 31 bis, donde funcionaba antes un Jumbo. Y un terreno en Bajo Belgrano, ¿no? Bajo Belgrano, un barrio que está justamente con conflictos sociales por la construcción de grandes edificios habilitados por la modificación de la planificación del gobierno de Jorge Macri, donde se están ocupando grandes pulmones de manzana y afectando a un barrio de casas bajas. Bueno, allí se va a vender una manzana entera, obviamente, para seguir fomentando esa sobreconstrucción. Y aquí se presentan varios problemas que tienen que ver, ¿no? Uno es la cuestión democrática de elegir el destino de estos terrenos. Generalmente estos terrenos son desafectados, son declarados innecesarios para las funciones del Estado, y esa declaración es una declaración unilateral que hace el presidente sin pasar por el Congreso. Ahí encontramos un grave problema, que es la Constitución establece que la disposición, el destino de terrenos nacionales pertenece al Congreso, ¿no? Debería haber un debate donde se piense cuál sería el mejor destino para esos inmuebles, y eso no sucede. No sucede justamente porque el destino que se está decidiendo es que sea orientado a la especulación inmobiliaria, ¿no? Viendo en un país que tiene muchas crisis sociales, ambientales y de equipamiento urbano, que se pueden utilizar esos terrenos para otros objetivos, otros fines, que no sean justamente seguir alimentando la especulación inmobiliaria en las grandes ciudades. Cuando decís otros fines, ¿qué otros fines podrían ser? Por ejemplo, fines sociales, pienso. Mire, por ejemplo, el terreno que se vende ahora en diciembre en Retiro, hubo en su momento proyectos de ley que se presentaron para que se convierta en un hospital, ¿no? Viendo que él estaba cerca de una de las villas más pobladas de la Ciudad de Buenos Aires, donde no había en esa comuna un hospital público que sea destinado a un hospital. En Bajo Belgrano estaban pensando que sea destinado a espacios verdes, por ejemplo, que es toda una manzana que estaba utilizada por la policía. Y lo importante sea que cada municipio, cada provincia o la Ciudad de Buenos Aires pudieran decidir cuál sería el mejor destino de esos bienes y cuál sería su mejor función de acuerdo a las necesidades del lugar. Recién en la nota anterior hablábamos de la cuestión de que las élites se alejan de las ciudades para, bueno, elegir, bueno, confort, lo verde, la cuestión del vínculo con el aire libre en la naturaleza. Lo contrario de lo que está pasando en las ciudades, ¿no? Cada vez tenemos menos verde, incluso mucho menos de lo que se sugiere desde la Organización Mundial de la Salud, que creo que son 10 metros cuadrados por persona, si no me equivoco. Sí, entre 10 y 15, una cosa exacto. así. Tenemos cada vez menos. Y yo pensaba cómo son esas mismas personas que después se van a los countries las que hacen los negocios inmobiliarios en la ciudad, deteriorando la calidad de vida de los que hoy habitamos la ciudad y quienes tienen cada vez menos recursos, ¿no? Entonces se genera esta dicotomía o esta mirada binaria que, bueno, son los que se alejan, que después también sacan provecho de la mala calidad de vida de los habitantes de las ciudades.
Sí, exactamente. Además se van produciendo con esta venta de grandes terrenos una especie de réplica de estos barrios cerrados en las áreas urbanas, ¿no? Claro. Lo vimos con Puerto Madero, vamos a tener en la Ciudad de Buenos Aires un nuevo Puerto Madero que se llama Costa Urbana, al lado de la Reserva Ecológica, que prácticamente también se va a ir convirtiendo, quizás no un barrio cerrado, porque está prohibido en la ciudad, pero un barrio que excluye y no va a ser accesible o integrado al resto de la ciudad. Estamos hablando del proyecto que causó muchísimos problemas en la Ciudad de Buenos Aires, que hubo asambleas, ese, ¿no? No, ese fue Costa Salguero, Costa Salguero, que también se pensaba extender Puerto Madero hacia el norte, avanzando en la costanera norte y en el predio de Costa Salguero, que eso se logró frenar gracias a una gran movilización social, audiencias públicas de miles de personas. Este que decís es el que es hacia el sur. Hacia el sur. Al lado de la Reserva Costanera Sur, al lado del barrio Rodrigo Bueno. Que es donde estaba en su momento la ciudad deportiva de Boca. Exactamente. Ahí, okay. Allí ya se están avanzando con todos los permisos y para construir una extensión de Puerto Madero, que lo denominaron particularmente Costa Urbana, ¿no? ¿Y qué características va a tener? O sea, también los lujos de los... Sí, se autorizaron decenas de torres de 145 metros de altura. Digo, ¿y están identificados los beneficiarios de las ventas de todos estos terrenos e inmuebles públicos? Históricamente los principales compradores, ¿no? Que esto es una continuidad, repito, ¿no? De la gestión de Macri, han sido la empresa IRSA, cuyo dueño es Seisten, Constantini, estábamos hablando de Nordelta recientemente, el último gran terreno que se vendió en Palermo, el que está allí en Servini y Burrich, al lado del ejército de Patricios, lo acaba de comprar Constantini también. Hablamos de los desarrolladores, de los más grandes, los dueños de más metros cuadrados construidos en la Argentina. Claro, ¿no? que esto está genera una gran desigualdad, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, la tierra pública, si se va a vender, se podría fragmentar, vender para cooperativas, viviendas sociales o otro tipo de proyectos, ¿no? Más comunitarios, pero se va generando o incrementando que estos grandes terratenientes urbanos sean más terratenientes urbanos. Mayor concentración. Mayor concentración de la tierra y además, obviamente, como bien se planteaba, ¿no? Hay muchos inmuebles ociosos. Generalmente son terrenos que están destinados a convertirse en activos financieros, mucho lavado de dinero, todo contraproducente para los que queríamos una mejor ciudad. Hay una relación que los que se dedican a la cuestión inmobiliaria aprovechan, que tiene que ver, si no me equivoco, con las cuestiones del campo, ¿no? Que cuando se liquida, enseguida se registra después las compras digamos, de inmuebles, justamente para especulación financiera, y ahí se evidencia el vínculo que hay entre estos sectores. ¿Cuáles son los vínculos digamos, el negocio inmobiliario con los grandes sectores que manejan hoy más divisas en nuestro país, como por ejemplo la cuestión del campo? Bueno, pues lo que nosotros vemos es la población no puede acceder a vivienda en propiedad. Solamente el 3% de la población tiene una capacidad de ahorro para comprar esos inmuebles. Entonces, los que invierten no lo están haciendo para acceder a una vivienda, sino lo están haciendo como reserva de valor. Eso se conjuga con una actividad que en estas grandes construcciones suntuosas prácticamente entre el 40 y el 50% es dinero en negro, claro, ¿no? Entonces, que se viene para blanquear, ya sea dinero que se evade. O sea, no está registrado de dónde viene. No, esto es un mecanismo donde las primeras compras se realizan a precio de costo, que establecen un costo barato, y las recompras son las que establecen el precio de mercado, donde se genera ese lavado de dinero, ¿no? Por eso muchas veces nos preguntamos por qué hay inmuebles ociosos, vacíos, cuál es la ganancia de construir para no utilizarlo. Bueno, la ganancia es justamente blanqueo, y si se pierde en ese blanqueo no importa, pero justamente el interés es blanquear el dinero. Y ese blanqueo viene tanto de la evasión, de las exportaciones, viene también con la cuestión del narco, y tiene más una relación con eso, ¿no? Hay una gran disputa en la Ciudad de Buenos Aires donde incluso los pequeños y medianos desarrolladores constantemente están en disputa con los grandes terratenientes urbanos porque son los que reciben la mayor cantidad de inversiones y son los que reciben las excepciones inmobiliarias en la ciudad. Entonces el conflicto es justamente por una competencia desleal, ¿no? Están los que están proporcionando vivienda para la población, que no reciben las inversiones y no reciben obviamente un trato igualitario por parte de los gobiernos. En cambio, estos grandes terratenientes consiguen excepciones, compran terrenos baratos, compran terrenos donde no pueden construir a gran altura y consiguen excepciones para hacer unas torres, ¿no? El caso de Costa Urbana es un gran ejemplo donde era un terreno destinado a fines deportivos, donde se podía construir solamente un piso de altura y se terminan otorgando torres de 145 metros de altura, que es algo similar a lo que pasó en Nordelta. Nordelta era un gran humedal que fue comprado a precio barato porque no se podía construir ambientalmente destruyendo sus humedales, generando problemas ambientales con las zonas de inundación de los ríos.
Y cuando se termina habilitando, algo que compraste barato adquiere un valor descomunal y ese es el gran negocio justamente de la especulación inmobiliaria. ¿Qué pasa con esta valorización de la tierra como una renta, como un activo financiero más? Hubo movimientos grandes desde que asume Javier Milei hasta la actualidad y perdieron un poco de valor esos activos financieros. ¿Qué pasa cuando se dan movimientos tan bruscos? ¿Cuál es la metodología que estos dueños de la tierra, estos grandes desarrolladores inmobiliarios llevan a cabo? Bueno, los grandes desarrolladores piensan a largo plazo, ¿no? Voy a poner el ejemplo de Costa Urbana. Fue un terreno adquirido del Estado que pasó a mano de Boca. En época de quiebra se terminó vendiendo a empresas privadas y terminó en manos de IRSA alrededor del año 96-97. Pasaron 30 años prácticamente donde pudo conseguir los permisos. Entonces ellos no tienen un apresuramiento, saben manejar los vaivenes económicos, en el momento indicado logran conseguir las excepciones y logran avanzar con las construcciones. Lo mismo sucede con estas reservas de tierras que tienen las grandes ciudades, donde esperan el momento indicado, tanto para comprarlas como para avanzar con los desarrollos. Tanto es así que estos terrenos que se pusieron en venta ya tuvieron subastas previas que fueron declaradas desiertas, es decir, no hubo oferentes, ¿no? Claro. Terrenos que uno diría se estarían peleando por comprarlas, ahí uno aprecia cierta connivencia donde no hubo oferentes porque eso ¿qué genera? Que en la próxima subasta el precio base sea un 10% menor. Claro. ¿No? Entonces Claro, vemos están a un esperando, Estado... están agazapados esperando el momento. Exacto. En la gestión de Mauricio Macri hubo una auditoría donde descubrió que muchas de las subastas se realizaron con un solo oferente. Y ese es un objetivo del Estado, cuando subasta un bien público, es que haya competencia. Cuando se presenta un solo oferente, los funcionarios deberían suspender esa subasta. Claro. ¿No? Pero prácticamente es regalarle la tierra a un privado. Y el Estado no tiene necesidad ni por qué hacer esa atribución de privilegios sobre la tierra pública con tierras que pertenecen a todos. Bueno, en este caso se van declarando desiertas y en la segunda tanda, en la segunda oportunidad de la venta, reducen el precio base y obviamente la terminan liquidando a un menor valor. O sea que siempre terminan ganando. El negocio de la tierra pública es histórico, ¿no? En Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente nunca se ha pensado cuál es el mejor destino de esa tierra en un marco de una planificación democrática de la ciudad. Siempre se ha pensado cómo hacer negocios y cómo favorecer a empresarios afines. Y ¿qué se puede hacer para detener, en todo caso, esta avanzada? Nosotros venimos planteando hace mucho que todas estas ventas, si viene un gobierno que realmente quiera proteger los bienes colectivos de la población, tienen que ser declaradas nulas, ¿no? Porque justamente no tienen autorización, no tienen la aprobación del Congreso Nacional. El presidente no tiene la autoridad para ir unilateralmente identificando qué tierras se venden y cómo se venden, sino que eso tendría que ser una decisión del Congreso Nacional, tendría que ser una decisión incluso... principalmente de los representantes de las provincias, ¿no? Los senadores que defiendan qué hacer con la tierra que está ubicada dentro de su territorio. Así que esas nulidades son nulidades insanables, no deberían prescribir, ¿eh? Por lo tanto, también los que están comprando asumen el riesgo de que a futuro otro gobierno pudiera avanzar con la declaración de nulidad de esas tierras. Tenemos un ejemplo que está en conflicto todavía, que son los terrenos de la rural, que se vendieron en la época de los 90 y en el gobierno del kirchnerismo por decreto se declaró que se había hecho a través de una venta vil, ¿no? Una venta casi ficticia porque el precio ha sido totalmente irrisorio y se declaró la nulidad de esa venta que ahora está en juicio porque obviamente está en conflicto. Claro. Los compradores quisieron cuestionar, ¿no? Eso está en discusión. Está en discusión. Bien. Pero con esta tierra también podría suceder lo mismo, que esta es mucho más grave porque ni siquiera tuvo autorización del Congreso como lo tuvo en esa época. Jonathan, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Muy importante tocar este tema también, gracias. Y tenemos uno más, todavía nos queda más conversación por delante, tiene que ver con los trenes, vamos a hablar de los ferrocarriles a continuación. Qué mal que se viaja en el transporte público, qué mal que se viaja en los ferrocarriles. Yo soy muy usuaria del tren Constitución La Ciudad de La Plata y cada vez se deteriora mucho el servicio y los pasajes aumentan. Hubo una nueva actualización, claro, un 10% en esta última semana y digo, estoy pagando un servicio que no se está justificando por la calidad que me están otorgando y hay algo cada vez más sensible que es la gente viaja menos en tren, usa menos transporte público por el costo de esas tarifas. Claro, por ahí prefieren no trabajar porque el costo de las tarifas es... más importante que el propio salario. Entonces no te terminan no, dejando quizás antes te trabajo. tomabas 2 colectivos y ahora te tomabas uno y caminas al resto de las cuadras. También, claro. Empiezan a tomar decisiones para ahorrar.
Tenemos ahora en la mesa a Federico Conditi, que es especialista en política y planificación del transporte por la UNSAM y en operación y explotación de servicios ferroviarios por la Universidad Politécnica de Cataluña. Federico, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Bien, para empezar por algún lado, estábamos hablando de venta de terrenos públicos que en muchos casos son terrenos ferroviarios. ¿Necesita el sistema ferroviario de esos terrenos? ¿Está bien que el Estado se los saque de encima? No, está mal y no pasa en ningún lugar del mundo. La tendencia en el mundo de las empresas ferroviarias es convertirse en holding, tener una explotación de servicio de pasajeros, que es lo más importante, pero a la vez hay algo que se llama ingresos complementarios, que son los ingresos que provienen de la explotación de todos esos terrenos. Te doy un ejemplo nada más. Renfe en España, por ingresos complementarios, recaudó 250 millones de euros el último año y la mayoría son por oficinas, edificios, construcciones que como holding lleva adelante y rentabiliza, y eso termina beneficiando al ferrocarril. Hoy en la Argentina no hay política ferroviaria, no la hubo durante mucho tiempo, en este periodo es el de los más preocupantes que hemos tenido. Y la realidad es que lo que está pasando con los terrenos ferroviarios, que son estratégicos y que podrían permitir un muy buen plan de negocios para el sistema ferroviario argentino, es que se están rematando, se están regalando y va a ser un perjuicio para el sistema en las próximas décadas y por lo tanto un perjuicio para los argentinos y las argentinas. Recién hablabas de política ferroviaria, que entiendo no es solamente el tren de pasajeros, política ferroviaria es mucho más amplio. ¿Querés contarnos qué implica una política ferroviaria integral de un país? Una política ferroviaria integral primero implica que sea una política de Estado, que no estemos cambiando permanentemente según el signo político. Segundo, que al ser una política de Estado, la empresa hoy en la mayoría de los países del mundo y sobre todo en Occidente, el ferrocarril es una sociedad anónima o una sociedad comercial con mayoría accionaria de los estados, por lo cual son públicas, son de los estados. Renfe en España, Trenitalia en Italia. El último caso de un sistema privado masivo era el inglés, que es el que el presidente suele citar como los mejores ferrocarriles del mundo, y el rey Carlos V acaba de, el rey Carlos acaba de anunciar la estatización del sistema producto de los malos resultados que tuvo bajo el formato privado y que tanto el Partido Laborista como el Partido Conservador concluyeron en un informe conjunto que era un desastre. El país más capitalista de la Tierra, que es Estados Unidos, la empresa ferroviaria es Amtrak y es una empresa pública 100% del Estado, por lo cual el modelo ferroviario que está aplicando el gobierno de privatizaciones masivas es un modelo hace 50 años que demostró su fracaso rotundo. Entonces deberíamos avanzar hacia un modelo de un holding, de una empresa pública, una empresa mixta, como es YPF, por ejemplo, con mayoría accionaria del Estado, pero que tenga, aparte de explotación de pasajeros, aparte de explotación de cargas, un usufructo comercial de toda la infraestructura que tiene, que como escuchaba anteriormente, es preocupante porque tiene las tierras más importantes en las mayorías de las provincias, la están rematando todas para negocios inmobiliarios privados y la verdad que no trae ningún resultado para esas provincias, ningún resultado positivo. El ferrocarril podría, hay una herramienta que se llama desarrollo orientado al transporte, que es lo que hacen los ferrocarriles en todos los países del mundo, que es desarrollar a lo largo de los corredores viviendas para la clase media, para la clase media baja, para los sectores medios altos inclusive, grandes centros comerciales, y así el ferrocarril genera una infraestructura que los convierte en actores medulares de la economía de esos países. Federico, tenemos que interrumpirte un segundo porque hay un problema con tu micrófono, lo corregimos y enseguida te seguimos escuchando. Ahora, a propósito de lo que decía Federico, ¿cuánto podría hacerse que no se está haciendo y cómo estamos yendo en la dirección absolutamente contraria a la que parece que es la dirección correcta, ¿no? Sí, no solamente me llama la atención eso, sino la poca lectura, digamos, de comprensión estratégica de lo que significa una política ferroviaria que implica transporte, pero también, bueno, la posibilidad de facturar para el Estado, tanto que le importa el déficit fiscal a este gobierno, podría incluso servir para, digamos, aumentar las arcas del Estado, la cuestión de la vivienda, además sirve para, supongo, aumentar el valor de algunos lugares. Y una cosa que pensaba en relación a lo que está pasando con los ferrocarriles, que en nuestro país es estratégico además porque conecta provincias en una Argentina que es extensísima, con geografías muy diferentes, entonces tendría que tener una visión desde ese lugar, ¿no? De lo del lazo social, pero también territorial. Absolutamente. Te voy a dar dos ejemplos en el mundo
El segundo es Ucrania. ¿Por qué te doy el caso de Ucrania? Lo primero que hizo Rusia cuando invadió... Perdón, te tengo que interrumpir de nuevo. No logramos solucionar. Intentar de nuevo, vamos a intentarlo una vez más para poder escuchar lo que nos estás diciendo, porque lamentablemente si no es una pena. Nosotros te escuchamos, pero... Enfermedades que pienso que la falta de seguridad de higiene afectan, ¿no? Sí, absolutamente. Hay una falta hoy actualmente de mantenimiento del material rodante en todos los aspectos, en el subte, en trenes a nivel nacional. Es un problema. Hoy el ferrocarril, por ejemplo, está incumpliendo sus primeras revisiones. Ustedes se acuerdan que en la época de los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner se incorporaron formaciones provenientes de China. Tienen que tener una revisión cada 10 años. Hoy esa revisión no está ocurriendo, con lo cual ya estás retrasando lo que tiene que ver en materia de seguridad de los ferrocarriles. No es que vaya a haber un accidente grave, pero no está habiendo mantenimiento, y eso se ve también en la limpieza y en la suciedad de los vagones. Pero un tema que no me quiero olvidar, que es importante. Ustedes en la primera entrevista que hicieron hablaron de un podcast de desarrollo industrial que hay en la Argentina. El ferrocarril es una oportunidad de desarrollo industrial. Nosotros tenemos que pegar un salto al futuro. El mundo en materia ferroviaria de pasajeros va hacia la alta velocidad. Argentina podría tiene demanda para desarrollar un corredor de alta velocidad en lo que se denomina el troncal de demanda de larga distancia, que es Buenos Aires, Córdoba, Rosario, y se podría incluir a Mendoza, a Mar del Plata y también a Tucumán. En ese sentido hay una oportunidad industrial inclusive porque hay numerosos proyectos a lo largo del mundo y empieza a haber numerosos proyectos en la región. Se está hablando de una alta velocidad Río de Janeiro, San Pablo, otro en Lima con la ciudad de Ica, por lo cual Argentina podría anticiparse a ese escenario, tiene la demanda y podría empezar a desarrollar un sector industrial en el cual hoy nadie lo está haciendo en la región, como hizo Brasil con Embraer, por ejemplo, en su momento en la industria aerocomercial. Te doy un ejemplo. Estuve reunido la semana pasada con el presidente de Amtrak, la empresa de Estados Unidos, visitando los nuevos trenes de alta velocidad que unen Washington, Nueva York y Boston. Y yo le preguntaba dónde se producían, porque eran Alstom, que es una empresa francesa. Y él me comentaba, no, hicimos un acuerdo para que se instalen acá en el norte de Nueva York y el 62% de los componentes son industria nacional de Estados Unidos. Y ese fenómeno se está repitiendo en otros lugares del mundo. Y además dan trabajo Dan trabajo de calidad. Alimentan la industria nacional. Alimentan la industria y potenciaría la exportación en un sector de alta intensidad. Entonces, el ferrocarril abarca desde la industria, el desarrollo urbano, el acceso a la vivienda, la mejora en la conectividad y la calidad de vida de las personas en el día a día, porque viajar mejor es vivir mejor. Vos hablabas de el precio del boleto y distintas cuestiones. Hoy, por la situación económica que hay en la Argentina y por cómo quedó orientada, por ejemplo, la red de subte en Buenos Aires, estamos 25% por debajo de los niveles de demanda prepandemia. ¿Qué vamos a hacer con el transporte en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires? Hoy, si seguimos como está, la red de subte está en terapia intensiva, porque no tiene demanda, porque está orientada hacia un lugar donde la gente ya no va. Bueno, esas políticas de transporte que faltan tienen algunos casos de excepción en la Argentina, que me parece que son loables, el caso de Rosario, el caso de Mendoza. Mendoza, administración del peronismo, administración del radicalismo, ha mantenido una política de Estado que es el tranvía, el metro tranvía, y ahora van a hacer un tren de cercanías que va a llegar hasta el aeropuerto del Plumerillo, el primer aeropuerto conectado por un medio viado en el país. Bueno, me parece que hay ejemplos para observar, pero inclusive también en materia económica vos tenés una cantidad de accidentes y de siniestralidad vial que se ahorrarían con un modo de transporte como el ferrocarril, que por ejemplo en la provincia de Mendoza tuvieron 1.500 accidentes el último año, evitables por otro modo de transporte, y son 4.200 millones de pesos de gasto que tiene el Estado por más de 40.000 días de internación. Entonces, 11.000 días de internación. Entonces hay un montón de externalidades que cuando se habla y dicen, no, porque el ferrocarril da pérdida. Puede dar pérdida en la contabilidad y se puede mejorar, se puede administrar mejor. Ahora, también tiene una cantidad de ganancia social que no estamos percibiendo y que es fundamental para el desarrollo del país. Hablabas recién de la red de subtes de la ciudad de Buenos Aires y decías que está perdiendo demanda. ¿Qué está pasando con los subtes en la ciudad? Bueno, en el caso de la red de subte quedó orientada de manera radial hacia el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, que es una zona que desde la pandemia perdió demanda. Claro. Entonces, lo que hay que pensar es cómo hacemos una nueva, cómo modernizamos la red o cómo la extendemos hacia los lugares que haya mayor demanda, y por qué no pensar en metropolitanizarla también. Yo creo que fue un error de transferirle a la ciudad de Buenos Aires la totalidad de la red, del control de la red de subte, porque queda encapsulada en la ciudad,
Y en el mundo, cuando uno lo analiza, más allá de que tenemos el sistema ferroviario que llega a la provincia de Buenos Aires, hay lugares que no cubre y hay lugares donde el ferrocarril podría llegar. Y te doy un ejemplo rápido, el corredor de Avenida Mitre de Avellaneda. El corredor de Avenida Mitre de Avellaneda tiene demanda, tenés 2 estadios de 2 equipos importantes de la Argentina, como son Racing Independiente, tendrías una demanda permanente y hoy ni siquiera se analiza. Y así podríamos analizar distintos corredores, extenderlos hasta la General Paz. Bueno, hay que repensar la red de subte porque como está, no tiene la demanda que tenía antes de la pandemia. Bueno, hay que pensar una red seguramente de transporte integral, ¿no? Para el área metropolitana de Buenos Aires que combine distintos medios de transporte. Vamos a contramano del mundo. Te daba el ejemplo de Mendoza y de Rosario, son 2 visiones metropolitanas de esa región. De hecho, Rosario acaba de anunciar un tranvía metropolitano que están proyectando para las ciudades satélite de Rosario. En el AMBA es el único lugar donde atomizamos el sistema. Le damos el subte a la ciudad, después le transferimos la línea de colectivos que solo están en la ciudad a la ciudad, las de la provincia por otro lado, las que son interdistrictales que vienen de la provincia de Buenos Aires a la ciudad, otro sistema, otra gestión distinta. Es imposible planificar un sistema así, por lo cual en este contexto las empresas no van a tener la rentabilidad que desean, los pasajeros van a viajar cada vez peor y ni siquiera se está viendo estudios de demanda, de origen-destino reales sobre las necesidades de la gente. Y ahí es importante tener en cuenta, ustedes hablaban del cambio de la gente que combina la cantidad de viajes. A medida que la corona urbana se extiende, aumenta la cantidad de combinaciones. Entonces hay que tener una política metropolitana porque la mayor parte de la gente que combina viene desde afuera de la ciudad hacia la ciudad. No puede haber una línea de colectivos que está gestionada por la ciudad, otra por la provincia y otra por el municipio. No tiene ningún sentido. Sí, perdón. No, que pensaba de alguna manera la brutalidad de la gestión actual, que lo que busca de alguna manera es destruir el sistema ferroviario. Entiendo que para privatizarlo. Y también las consecuencias políticas que tiene, que hasta el día de hoy vemos, por ejemplo, lo que pasó con ONCE, el accidente que hubo en el Sarmiento hace 10 días. ¿Cómo se vincula, supongo que es lineal, pero si vos tenés cifras, la siniestralidad con la falta de inversión? Digo, ¿qué estadísticas hay a nivel internacional? ¿Y por qué el gobierno ni siquiera, digamos, se agarra de eso para invertir? Porque en algún momento, digamos, el vuelto va a volver. Bueno, el gobierno declaró la emergencia ferroviaria y anunció una serie de inversiones que todavía no se concretaron. La siniestralidad, no tengo cifras específicas, pero la siniestralidad aumenta internacionalmente en todos los casos a medida que hay una caída de la inversión. Te doy un ejemplo. En España, después de la pandemia, se subsidiaron los viajes metropolitanos, la gratuidad fue total. Ese subsidio requirió una baja de la inversión y eso generó un deterioro de la infraestructura por falta de mantenimiento y hubo cancelaciones de servicio, aumento de siniestralidad. Eso existe. Ahora, la pregunta es, ¿queremos ferrocarril? Sí. ¿Para qué lo queremos? Para desarrollar la producción. Argentina es un país con una gran riqueza minera en el norte, generalmente se transporta por ferrocarril, una gran riqueza agrícola ganadera en el centro y otra energética en el sur. Bueno, 3 potenciales cargas que el ferrocarril puede transportar y puede darle rentabilidad al ferrocarril y nos va a hacer más competitivos si tenemos ferrocarril para poder transportar esa carga. La otra vez le escuchaba a la presidenta de la Sociedad Rural de Rosario en una entrevista que le hacían y decían, no tenemos ni caminos para sacar la producción, estamos en un problema grande porque no se está invirtiendo en rutas. Ahora, dicho eso, el gobierno tiene una sobreideologización en que hay que vender absolutamente todo y privatizar absolutamente todos los ferrocarriles y nadie se los va a comprar. Puede concesionar o privatizar algún ramal de carga como el Belgrano que sea competitivo, pero el resto no lo va a comprar nadie porque para que el ferrocarril para un privado sea rentable le tienen que dar la concesión a muchas décadas con una tarifa mucho más alta que la que hay hoy en día y eso no es sostenible en la demanda, el pasajero no lo va a poder pagar. Si el pasajero no lo puede pagar, lo va a terminar poniendo el Estado, por lo cual estamos en la misma situación de la que partimos, que es que el Estado va a perder plata. El modelo que plantea el gobierno para el ferrocarril es inviable y fracasó en todo el mundo. No tiene posibilidad. Lo que tenemos que hacer los argentinos es darnos un debate serio sobre qué tipo de ferrocarril queremos y cómo lo sostenemos. ¿Es caro? Es caro. En el inicio la inversión es alta. En el tiempo rinde mucho más esa inversión porque tenés menos deterioro de la infraestructura, menos deterioro
y del material rodante, menos accidentes, tenés mayor desarrollo urbano y mayor actividad económica en torno a esas trazas. Esa es la realidad. Ahora hay que discutir qué modelo de ferrocarril queremos. Este que propone el gobierno fracasó en todo el mundo. Ahora, ¿cómo termina esta película para el gobierno si, como decís, cuando llega el momento de poner en venta las distintas líneas, bueno, no le compra a nadie? Bueno, hasta ahora no la compró nadie, no hay ofertas. Hay algunos sondeos, rumores de sondeos por el grano cargas, pero no hay nada concreto. No pudo privatizar una sola línea. Lo único que hizo fue extender de manera precaria las concesiones que venían desde la década del 90, que se vienen extendiendo de manera precaria, que una la tiene Ferroexpreso Pampeano, otro es el Nuevo Central Argentino, que es de Aceitera General Dehesa, pero no hay interesados masivos en la privatización del ferrocarril. Y es porque la inversión en infraestructura para sostenerlo es tan alto que la tasa de retorno económica puntualmente no genera una ganancia que al privado le sea beneficiosa. Entonces, por eso en el mundo la mayoría de las empresas ferroviarias son públicas. Hoy entonces, en vez de estar poniendo en venta terrenos e inmuebles que forman parte de la estructura ferroviaria, debemos estar viendo cómo los explotamos para que esto rinda y en todo caso alimente también a la red ferroviaria. Absolutamente. Tendrías que pensar microestadios en grandes cabeceras, shoppings en grandes cabeceras. Y los terrenos están. Los terrenos están, desarrollo inmobiliario inclusive para explotación comercial como oficinas, desarrollo inmobiliario para vivienda de la gente y que eso se pueda, el ferrocarril lo venda o lo alquile y recaude. Tendrías que estar pensando todo eso que hoy no se está pensando, que internacionalmente se denomina un plan de negocios en el sistema ferroviario. Eso no existe. Podés ver en todo el mundo cómo en las grandes cabeceras, en las grandes estaciones centrales, está lleno de hoteles, está lleno de shoppings, sí. Está lleno... el tren en la Argentina es solo un lugar donde vos vas a tomar... Las estaciones en la Argentina son solo un lugar donde vos vas a tomar el tren, subís y te bajás en otra estación. En el mundo son lugares donde la gente decide estar, pasar un rato, tomar un café, comprarse ropa o inclusive ir a practicar deportes. Tenemos que discutir cómo hacemos ese ferrocarril. Y como te decía anteriormente, tenemos que discutir qué modelo de ferrocarril queremos. El ferrocarril no es competitivo frente a otros, frente al avión, por ejemplo, o frente al colectivo, si tarda 33 horas en llegar a Mendoza. Claro. El mundo en pasajeros va a la alta velocidad. La alta velocidad es lo que más rentabilidad genera. Bueno, definamos en la Argentina qué tipo de ferrocarril queremos. Es una opción, es una oportunidad industrial. Pensemos cómo desarrollarla. ¿Por qué no la ven? Digo, si está tan claro cuál sería el mejor camino a tomar, ¿por qué no la ven? Evidentemente hay intereses contrapuestos, ¿no? Hay empresas del sector aerocomercial que no deben estar interesadas. Mira, te voy a dar un ejemplo. En alta velocidad existe una regla que se llama la regla de las 3 horas, que va de las 2 horas y media a las 3 horas y media. Cualquier servicio en ese periodo de tiempo, que tarde ese periodo de tiempo, a nivel ferroviario se queda con el 80% de la cuota de mercado, tanto del sector aerocomercial como del transporte automotor. Es claro que debe haber interesados en que eso no pase. Ahora, por algo, el mundo va para ese lugar. Claro. Va a Estados Unidos, va a Inglaterra, va a toda Europa, va a China, digamos, estamos viendo latitudes distintas. Va a África, va a Marruecos, va a Egipto. Entonces, la Argentina tiene una oportunidad, puede ser el primero en la región. Tratemos de no dejarla escapar, sería un error. Gracias, Federico. Ojalá que así sea, ojalá que así sea. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Bueno, chicas, hemos terminado por hoy. La seguimos mañana o en cualquier otro momento. Esto continúa ahora con una pequeña pausa y después... Juli, ¿vos ibas a traer los nuevos Mall Mastic Splash? Me los reolvidé. Crujientes y rellenos, no vas a querer compartirlos, no vas a poder esconderlos. Prueba los nuevos caramelos masticables de Moguri, también en su versión Extreme. Ahora usted mismo puede instalar un ventilador más rápido que un técnico con Pearl Ventilum.
el ventilador que se enrosca y brinda una brisa refrescante en todo lugar, en cualquier momento. Simplemente enrosque su Pearl Ventilum en cualquier portalámparas. Luego use su control remoto para tener una brisa fresca y potente con su moderno diseño. Ahora, desde la comodidad en su sofá, puede tener una excelente luz para sus ambientes, además de refrescarlos. Esta es una factura de cientos de dólares por un ventilador de techo que ni siquiera vino con control remoto. Acabo de instalar mi Ventilum en menos de 10 segundos. Es potente, silencioso y perfecto para mi escritorio. Pearl Ventilum convierte sus luces comunes en una luz con ventilador súper potente y tendrá 3 niveles de potencia tanto para la luz como para el ventilador. Las poderosas luces LED de Pearl Ventilum tienen 2100 lúmenes que equivalen a más de 50.000 horas de duración. Ofrece seguridad y facilidad de colocación para camas marineras, cielos rasos bajos o garajes. Llame ahora mismo o ingrese a nuestra página web para obtener su propio Pearl Ventilum con su práctico control remoto al precio especial de fábrica. Llame ahora mismo y adquiera su Pearl Ventilum. El ventilador que se enrosca convierte sus luces comunes en una luz con ventilador súper potente y brinda una brisa refrescante en todo lugar, en cualquier momento. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Pearl en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. ¡Llame ya! Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay corazón, hay tentación, hay Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. ¡Llame ya! Show me the spot now, show me your fire, show me the rhythm. Aquí finaliza el horario de protección al menor. Natalia, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Muy bien, por suerte. Bueno, ya martes, ¿eh? Sí. Un montón. Claro que sí. Semana larga, igual, ¿eh?
Sí. Semana larga, sí. Bueno. Viste que sí, que el viernes no, que no es viernes. Que sí, está bien. sí. Está muy bien. Puede Este ser. espacio en el que estamos, ¿cómo se llama? Este es el pase entre Bienvenidos al Tren y QR. ¿Pero se va a ver? Dicen que ¿Vos sí. decís que se va a ver? Me encanta la pose, Juan. Bueno, esto es un pase. Es una cosa extraordinaria. Es una cosa Muchas hermosa. gracias. Te quiero felicitar. No, por favor, a vos. Te supera día a día. Gracias, Esti. Todo acá. Esteban Suárez. Muy bien, Señoras y te vi. señores. Vamos, maravilloso. Nuestro hombre. Bueno, hoy. ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, la verdad es que hoy hay mucha cosa para compartir, muchas historias. Vamos a jugar con la idea del asombro o el desafío del asombro de cosas que van ocurriendo, historias que deberían tener otra repercusión, pero que nos va costando un poquito. ¿Perdemos capacidad de asombro, decís? Claro, pero incluso ya decir que perdemos capacidad de asombro no asombra. Claro. Entonces estamos frente a un desafío, te diría, comunicacional, político, muy importante por varias de las historias que vamos a compartir en un ratito. Pero, como insistimos en por lo menos asombrarte a vos, Juan Di Natale, a ver si lo logran. que no es poca cosa, encontramos un diálogo entre el colega Jairo Straquia y una diputada nacional, representante de la provincia del Chaco, que creo que te va a interesar. A ver. ¿Vos estás en contra de la ley de vacunación? Como congresista te pregunto. ¿Vos vas a promover...? Obligatoria y compulsiva, sí. Estoy en contra. Obligatoria y compulsiva, sí. Porque vos tenemos que tener, y eso va en contra también de la misma ley, de leyes que hablan de nuestra libertad. ¿A qué te dedicas vos, Marilú, ahora cuando dejes el Congreso? Yo vengo de la parte privada, al campo, a la ganadería, y tengo una maestría en turismo, tengo un complejo turístico en Chaco, así que vivo del campo. ¿Y a las vacas las vacunás contra la aftosa? Esa parte se dedican los veterinarios y todo. Ah, bueno. Nosotros estamos erradicados, Argentina está erradicada de aftosa. ¿Gracias a qué? Gracias a la vacuna. Perdón, pero gracias, Jairo Strache, este aplauso. Muy bien, Jairo. Este aplauso muy bien. es para vos. Definitivamente. Porque la fue llevando, ¿no? Y claro, porque bueno, no podés vacunar a una vaquita sola y a las demás no. Porque si no vacunás a las demás, bueno, se va a propagar la enfermedad, ¿no? Y esto, me parece que la diputada era la señora, Sí. ¿no? Tiene una Quirós. profunda ignorancia sobre cómo funciona la vacunación. El efecto rebaño, Exactamente, digamos, ¿no? Aplicado a las vaquitas, a sus propias vaquitas. Pero bueno, tal vez aprendió algo. Me dio la sensación de que no, igual que pasó de largo de lo que le estaba enseñando el periodista. ¿Vos crees que va a cambiar su conducta respecto de...? Yo creo que no, y que va a votar de la misma manera cuando le toque votar esa ley. Porque eventualmente esas son cosas que nos pasan, y ya no importa el argumento, no importa que no haya manera de sostener eventualmente una posición, hay que sostenerla. Y creo que en parte cosas que nos van pasando, vamos perdiendo no solamente capacidad de asombro, sino la valoración de un argumento, de una idea, o qué es lo que le va pasando al debate público. Imagínate esto discutido en la comisión del Congreso, digamos. No, bueno, ya pasó. Va a pasar, y seguramente va a ser el nivel de discusión, va a ser este. Porque más o venimos menos. de una pandemia, además. O sea, hace relativamente poco que eso efectivamente ocurrió, y hay brote de sarampión, hay una preocupación general convulsa, en Así fin. es. Sí, y bueno, y está bajando el nivel de vacunación. Sí, claro. Bueno, Así es. esto es muy alarmante. Pero bueno, la diputada cree que hay que defender la libertad, una vez más, ¿no? Redefinamos la libertad porque la estamos convirtiendo en algo que no era. Totalmente de acuerdo, Juan Di Natale. Buenas noches. Que la pases muy bien. Vos también. Disfrutá lo que queda del martes. ¿Sabes cómo? Pero muy buenas noches. Arrancamos